Toca semanario geopolítico con Óscar Vara y Antonio Vara. Vamos con ello. 25 años después del comienzo de la gobernanza china en Hong Kong, el presidente chino Xi Jinping presidía el viernes las celebraciones por los 25 años de la devolución de Hong Kong a China y la toma de posesión del nuevo jefe del Ejecutivo, John Lee, un antiguo alto cargo de la policía. Durante un periodo complicado en el centro financiero, Xi celebró las medidas adoptadas por Pekín para reprimir la disidencia, desde que estallaron las protestas de los residentes en 2019, lógicamente porque querían elecciones democráticas y competitivas. Xi aplaudió los esfuerzos para eliminar a los traidores del sistema político, al tiempo que pidió a las autoridades que mejoren la vida de la gente, incluyendo la solución a la escasez perenne de viviendas decentes y asequibles. Hong Kong ha encarcelado a los defensores de la democracia en los últimos 3 años. Los funcionarios chinos suelen afirmar que los habitantes de Hong Kong están simplemente molestos por la desigualdad y porque son explotados por los extranjeros, en lugar de luchar por una verdadera democracia. Estos mismos comentan también cómo China se está insertando aún más en la gestión económica de Hong Kong. Xi señaló también la posibilidad de tomar medidas enérgicas contra los magnates de Hong Kong, declarando la necesidad de una relación más equilibrada entre el gobierno y el mercado. China afirma que Hong Kong puede mantener su sistema capitalista mientras que todos los residentes respeten el socialismo de Pekín y los líderes del Partido Comunista. De forma muy parecida, Xi cerró su discurso con un llamamiento para ayudar a los jóvenes a encontrar trabajo, pero también a inculcarles el orgullo nacional, el orgullo por el continente, el orgullo por el partido que está acostumbrado a manipular la opinión pública. Pero en Hong Kong las protestas indican que el gobierno chino no es muy popular. Sin embargo, ante la inminencia de cárcel para los residentes de Hong Kong que se resistan a China, estos permanecen en silencio o sencillamente se van al extranjero. Una opción que ya han tomado decenas de miles de personas en los últimos años. Sí, con esta situación planteada, ¿quiénes van a estar a cargo de Hong Kong a partir de ahora? Bueno, primero de todo, el nuevo líder del gabinete va a ser John Lee, que instauraba el viernes un gabinete que mantiene a los partidarios de la línea dura de la seguridad nacional y trae bajo su mando a la mayor parte de los políticos pro-China. Por su parte, Xi parece que se va a centrar en tomar más de cerca y promover más de cerca el control sobre el centro financiero de Hong Kong. El grupo de 21 miembros aprobado por el Consejo de Estado de China mantiene solo 6 miembros del equipo de la líder saliente Carrie Lam, y casi todos los que quedan están más o menos involucrados en los movimientos de represión contra las protestas. La nueva alineación incluye a 3 personas que, al igual que Lee, han sido sancionadas por los Estados Unidos por suprimir las libertades democráticas. 6 miembros, lo que supone el 30% del gabinete, son mujeres, el mayor número en cualquier elección inicial desde el retorno de la ciudad al gobierno chino en 1997, y se encargarán de carteras citadas por el gobierno central como de máxima prioridad, como podrían ser vivienda y asuntos de la juventud. Al menos 3 de los funcionarios obtuvieron trabajo en la China continental, y el secretario de Innovación, Sun Dong, nacido de hecho en Pekín, declaró a los periodistas que no hablaba muy bien la lengua local, lo cual no es sino otra muestra más de las intenciones de China de arrastrar a Hong Kong hacia una mayor unidad con el resto de China. Algunos de los nombres a los que habrá que prestar atención durante este nuevo gobierno serán Christine Choi, ministra de Educación, y cómo sus reformas afectarán a Hong Kong en el futuro; Sun Dong, como os hablábamos antes, el nuevo ministro de Industria, que es quien mantiene unos lazos más estrechos con Pekín; y Paul Chan, secretario de Finanzas, y seguramente quien sufra más para mantener el centro comercial de Hong Kong a flote mientras acata todas las nuevas imposiciones por parte del gobierno chino. El mensaje de Xi está claro. Ha llegado una nueva etapa para Hong Kong. Pero ¿cómo pretende aumentar los niveles de aceptación ciudadana? Stability is the cornerstone of development. For the past 25 years, since the return to the motherland, Hong Kong has been resilient when facing challenges. The Basic Law has ensured long-term prosperity and stability. The National Security Law and the improved electoral system safeguard the country's sovereignty and maintain social stability. Today, Hong Kong has more opportunities to integrate into the overall development of our country. Hong Kong will develop rapidly under the advantage of one country, two systems. Proactively and pragmatically, we strengthen the economy, improve people's livelihood, and consolidate Hong Kong's international standing. El presidente instó a Hong Kong a reforzar su economía tras una era de caos.
En esta visita histórica, que ofrecía pocas respuestas claras sobre cómo equilibrar las exigencias de Pekín de limitar las amenazas extranjeras con su deseo de que Hong Kong siga siendo un centro financiero internacional, sí ofreció una visión, vamos a decir, pragmática y optimista de Hong Kong en este 25 aniversario. En sus declaraciones, tras jurar el cargo, el nuevo líder de la ciudad, Xi trató de dejar atrás el tumultuoso periodo de los disturbios sociales y de la pandemia, que ha suscitado muchas críticas internacionales y que ha dejado a muchos preguntándose si la ciudad podrá seguir siendo un puente viable entre China y el mundo exterior. Xi declaraba su seguridad, dado que ni la crisis financiera mundial, ni la COVID-19, ni la intensa agitación social ha podido detener el avance económico de Hong Kong. El comentario fue una de las pocas referencias en el discurso de 30 minutos de Xi a la estricta estrategia de la pandemia que ayudó a alimentar una contracción económica del 4% en este primer trimestre y contribuyó a una salida récord de la población. El gobierno chino también estimaba los próximos 5 años como críticos para Hong Kong, diciendo que traerán oportunidades que superarán todos los desafíos. Todo esto solo es para fomentar el mensaje de China de que la ciudad había renacido desde que Pekín impuso una amplia ley de seguridad nacional para criminalizar los delitos vagamente definidos de subversión, secesión, colusión con fuerzas extranjeras y actividades terroristas. El presidente pedía a John Lee que proporcionara a los residentes apartamentos más grandes, más oportunidades de negocio y una mejor atención a los ancianos. Una estrategia que es coherente con el discurso del Partido Comunista de que la desigualdad es la fuente clave de la insatisfacción pública, no la ley de seguridad nacional. Pekín se ha vuelto más confiado en cuanto al control de Hong Kong, afirmó Elena Collinson, responsable de proyectos de investigación del Instituto de Relaciones entre Australia y China. Desde su punto de vista, no se percibe ninguna oposición o amenaza importante a corto y medio plazo por parte de los activistas democráticos y de los grupos que Pekín ha calificado como agentes extranjeros. Este cambio en el poder ha sido comentado y comprensiblemente criticado desde Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken reiteraba las preocupaciones que había llevado a Washington a sancionar a Lee, así como a su predecesora Carrie Lam, y a retirar los privilegios comerciales preferenciales para el territorio. Blinken afirma que ya no se puede negar que las autoridades de Hong Kong y Pekín ya no consideran que la participación democrática, las libertades fundamentales y los medios de comunicación independientes formen parte de este nuevo proyecto. Xi, por supuesto, rechazó tales afirmaciones, argumentando que la revisión de las elecciones que limitó drásticamente el número de personas que podían participar en las votaciones públicas era, de hecho, más democrática. Dijo que los residentes de Hong Kong deben respetar al Partido Comunista, pero que esto no significa que estén privados de sus libertades. Lo que el pueblo pide debemos esforzarnos por cumplirlo, añadía el presidente, sin con esto querer referirse, por supuesto, a los años de demandas de mayores libertades democráticas que culminaron con más de 1 millón de personas marchando en las calles en la ciudad en el 2019. El viaje de 2 días de Xi a Hong Kong supone también otra interesante ocasión para el presidente Xi, dado que ha sido la primera vez que ha salido de la China continental desde los primeros días de la pandemia, poniendo fin a un periodo de casi 900 días de estar ahí en el continente. Antes de llegar a la ciudad, Xi había reafirmado su compromiso con el enfoque COVID-0 durante una parada en Wuhan, donde se descubrió el virus por primera vez. La última vez que Xi visitó Hong Kong en 2017 lanzó un duro mensaje advirtiendo a la ciudad que los desafíos al gobierno de China eran absolutamente inaceptables. Eso produjo que miles de personas se unieran a la marcha anual a favor de la democracia, en la que algunos asistentes llevaban pancartas pidiendo la caída del Partido Comunista. Este año, sin embargo, el ambiente fue diferente, como os podéis imaginar, con protestas inexistentes en las calles de la ciudad, que si bien podrían haber sido justificadas por el tifón que tuvo lugar durante unos días cerca de la ciudad, yo creo que remarca, y Antonio también cree que remarca, cómo Hong Kong se encuentra en otro punto de la narrativa, donde o bien no tienen fuerzas para seguir combatiendo a China, o bien ya está prácticamente Hong Kong sometida al poder de Pekín. Los representantes de las organizaciones indígenas y el gobierno ecuatoriano firmaban este jueves un acuerdo para poner fin a más de 2 semanas de protestas en todo el país por los precios de los combustibles y el alto coste de la vida.
Con la mediación de la Conferencia Episcopal, el gobierno del presidente Guillermo Lasso aceptó aumentar los subsidios a los combustibles. Con otras medidas, por supuesto, prometidas por parte de la administración conservadora, el total se acerca a los 1.000 millones de dólares, decía Leonidas Iza, presidente de la Confederación Indígena. En Twitter, Lasso comentó que han alcanzado ya el valor supremo al que todos aspiraban, la paz en el país y el fin del paro. Ahora empezamos juntos la tarea de transformar esta paz en progreso, bienestar y oportunidades para todos. Sin embargo, es poco probable que las presiones sociales desaparezcan de forma permanente. Lasso seguirá enfrentando el malestar social en su país y tendrá que hallar una forma de pararlo, si pretende seguir en el poder. Otra de las consecuencias que tuvieron las protestas fue la reducción en la producción de crudo. Y el crudo es el principal producto de exportación de este antiguo miembro de la OPEP, lo que afectó a las ventas al por menor. El daño a la economía superará seguramente los 800 millones de dólares, o así lo estimaba el gobernador del Banco Central de Ecuador, Guillermo Avellán, donde decía que 2,1 millones de barriles de petróleo se habían dejado de producir. La firma del acuerdo que la Iglesia negoció en apenas unas horas se retrasó por las exigencias de última hora y el regateo de detalles entre las organizaciones indígenas que finalmente lo aprobaron públicamente en mano alzada. El gobierno aceptó ampliar las ofertas realizadas durante los 18 días de las protestas, que incluyeron ataques a convoys militares que transportaban alimentos, combustible y medicinas, dejando un soldado muerto y decenas de policías y militares heridos. Del mismo modo, se sabe que al menos 2 civiles han fallecido durante este periodo de agitación social. El jueves el gobierno se comprometió a reducir aún más los precios del diésel y de la gasolina, que representan cerca del 97% de la demanda en el país, en otros 5 céntimos por galón. Esta reducción se suma al recorte de 10 céntimos promulgados a principios de esta semana, lo que aumentará los subsidios a los combustibles a un total aproximadamente de 340 millones de dólares en 2022, además del coste de 3.000 millones de dólares del programa de subsidios, según explica el Ministerio de Finanzas. El gobierno también se comprometió a levantar el estado de emergencia decretado apenas 24 horas antes y a cancelar un decreto ejecutivo destinado a aumentar la producción de petróleo, así como un decreto para impulsar el desarrollo minero, que saldrá adelante para añadir protecciones medioambientales adicionales y respetar los restos arqueológicos. Otro grupo de ayudas sociales y sanitarias fueron prometidas, aunque aún queda mucho por negociar antes de que se pueda concluir nada. Para firmar el acuerdo, las organizaciones indígenas tuvieron que ceder en algunos puntos de su lista de 10 demandas, incluyendo el fin de las privatizaciones planeadas por la administración de Lasso. El acuerdo se produce además en un momento tenso para el gobierno de Lasso, siendo apenas el segundo día después de que Lasso tuviera suficiente apoyo en la fragmentada Asamblea Nacional de Ecuador para sobrevivir a un intento de destitución por parte de un importante partido de la oposición. Todo esto genera un ambiente de una paz delicada, más bien, que veremos cómo escala en los próximos meses. Y bueno, recordaréis cómo uno de los principales problemas en Ecuador ha sido el petróleo. Pues no son los únicos, dado que Libia anunciaba el pasado jueves que cesaría las exportaciones de petróleo, tratando de adecuarse a la crisis política del país. Crisis además que hemos comentado mucho en el canal. La Corporación Nacional del Petróleo informó el martes a algunas empresas comerciales y de transporte marítimo que va a haber restricciones de fuerza mayor en Es Sider y en Ras Lanuf, las mayores terminales de exportación de petróleo del país. La medida se produjo un día después de que el Consejo Nacional del Petróleo libio dijera que podría tener que detener las exportaciones desde el Golfo de Sirte, que incluye ambos puertos, así como los puertos de Brega y de Zueitinia. Waha Oil Company, que utiliza Es Sider como puerto, ha interrumpido completamente la producción por las protestas locales que impedían que los petroleros cargaran el crudo. El Consejo Nacional de Petróleo libio no ha respondido de momento a las inquietudes de la comunidad internacional, pero que sí que se puede estimar que la caída del suministro en Libia está tensando aún más el mercado mundial del petróleo. Los precios del crudo se han disparado ya un 50% este año hasta situarse en torno a los $115 por barril, en gran parte debido a las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y muchos de los principales productores que también están luchando por mantener su producción. La producción de crudo en Libia se había reducido ya a mitad desde mediados de abril, hasta unos 600.000 barriles diarios, que podría detenerse ahora mismo completamente, lo que resultaría en un completo desastre para el ya renqueante mercado del petróleo. Como os he comentado en el vídeo de ayer sobre el petróleo ruso, que la cosa se está poniendo chunguísima. En Túnez sufren también los altos costos de la guerra en Ucrania y su impacto sobre la economía mundial. El presidente de Túnez presentó cambios constitucionales que se someterán a referéndum en julio, arriesgándose a enfurecer a los opositores con una medida calificada de acaparamiento de poder.
justo cuando el país necesita un consenso para obtener la ayuda del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a los problemas económicos. El proyecto de reforma de la Constitución se publicó el jueves en el Boletín Oficial con un decreto presidencial que lo vincula a los planes de creación de una nueva república. Las revisiones actualizarán una carta de gobierno del 2014, que fue el resultado de minuciosas negociaciones entre las múltiples facciones que existen en el país norteafricano tras la revuelta de la primavera árabe. En cambio, esta vez las propuestas han sido redactadas por un grupo elegido por el presidente Kais Saied. Estas medidas principalmente disminuirían el poder del Parlamento y le otorgarían al presidente un mayor control sobre el poder judicial. El texto introduce también al Consejo Nacional de Regiones y Provincias para compartir las tareas legislativas con la Asamblea de Representantes. El presidente anunció que asumirá funciones ejecutivas y será ayudado, entre comillas, por un gobierno y un primer ministro que él nombraría. El proyecto también relega el estatus que tenían los poderes legislativo y judicial en la actual Constitución a un papel similar al de los funcionarios públicos, y los jueces y los funcionarios de seguridad y aduanas tendrán prohibido hacer huelga. La votación, que tendrá lugar el 25 de julio, llega en un momento crítico para Túnez. Como sabéis, por esto que os decíamos antes de las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, para ver si le rescatan, lo que se considera como clave para evitar un impago tras años de malestar económico y crisis políticas intermitentes. Los funcionarios del Banco Central ya han advertido que la guerra de Ucrania está causando una mayor agitación que la pandemia y que la inflación alcanza su nivel más alto desde 2018. Y por lo tanto piden un freno a las importaciones para proteger las reservas de divisas y garantizar que el país pueda permitirse el lujo de comprar grano, combustible y medicamentos. El sorprendente ganador de las elecciones presidenciales de 2019, con una candidatura contraria al gobierno previamente establecido, ha estado gobernando por decreto desde el año pasado mientras deja de lado al Poder Judicial, afirmando que está actuando para salvar Túnez del caos y de la corrupción. En un principio, sus medidas encontraron un apoyo entre los tunecinos que lucharon contra el impacto económico de la COVID-19 y se sentían frustrados por años de disputas entre los legisladores del dividido parlamento del país. En los últimos meses se han producido crecientes pero tímidas protestas contra Saied, así como una creciente oposición a sus reformas económicas por parte de la UGTT, el mayor sindicato del país. Este sindicato paralizó Túnez con una huelga general el 16 de junio para protestar contra los recortes de gastos propuestos y prometer nuevas acciones. La participación en el referéndum previsto por el presidente será seguramente muy baja. La Unión General de Trabajadores de Túnez y los principales grupos políticos, como el Partido Islamista Ennahda y el Partido Laico Dousture Libre, se han opuesto al plan como era de esperar y han sido marginados por el grupo que revisa la Constitución. A principios de este año, las autoridades invitaron a los tunecinos a presentar propuestas de cambio a través de un formulario en línea. Sin embargo, menos del 10% de los votantes o de las personas con derecho a voto se molestaron en hacerlo. Incluso si las propuestas de Saied obtuvieran la aprobación de la mayoría de los votantes, no habría ninguna señal de que Túnez se acercara a un amplio acuerdo popular y político sobre las reformas económicas, que además es lo que el FMI ha señalado como clave para finalizar el paquete de rescate. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que esperemos que os haya sido interesante. Y ahora nos despedimos pidiéndos lo de siempre. No nos puede faltar que os suscribáis, que le deis like al vídeo si os ha gustado y que activéis las notificaciones para no perderos ninguno de nuestros semanarios geopolíticos. Hasta la semana que viene.